Hermanos míos, hace apenas unas semanas, una mujer llamada Lucía entró a la sacristía con los ojos rojos de tanto llorar y las manos temblándole. Me dijo con la voz rota: «Padre, las moscas no se van». Lucía llevaba 20 años manteniendo un hogar impecable. Era madre, era fuerte, era el pilar de su familia. Pero en aquellos días algo había cambiado en su casa. Y lo que cambió, hermanos, no era de este mundo. Lo que voy a revelarles hoy es algo que Padre Pío conocía mejor que nadie, algo que él vivió en carne propia durante décadas de lucha espiritual, algo que casi ningún sacerdote se atreve a nombrar desde el púlpito. Quédate, porque lo que vas a descubrir hoy podría cambiar por completo la protección de tu hogar y de tu familia. Hay 4 insectos. 4 criaturas específicas. 4 señales que el enemigo deja en los hogares donde hay una puerta abierta. Y al final de este mensaje, voy a darte un camino claro, concreto e inmediato para cerrar cada una de esas puertas esta misma noche. Para entender por qué Padre Pío es la voz más autorizada para hablar de esto, necesito contarles algo. Francesco Forgione nació en Pietrelcina, Italia, en 1887. Desde niño tuvo visiones. Desde adolescente fue atacado por entidades que él mismo describió como figuras amenazantes, sombras que tomaban forma, presencias que querían arrancarlo de la oración. Cuando fue ordenado sacerdote y recibió los estigmas en 1918, las cosas no mejoraron. Empeoraron. Las crónicas de sus hermanos en el convento de San Giovanni Rotondo documentan noches enteras en que su celda era sacudida, en que se escuchaban golpes, en que objetos se movían solos. El Padre Pío mismo escribió en sus cartas espirituales: «El demonio no descansa. Ataca con mayor furia a quien más se le opone». Pero lo que hace de Padre Pío el maestro en este tema no es que fue atacado. Es que nunca fue vencido. Y la razón por la que no fue vencido es exactamente lo que quiero enseñarles hoy. Porque Padre Pío entendía algo que nosotros hemos olvidado: la guerra espiritual tiene señales visibles. El enemigo deja huellas. Y si sabes leerlas, puedes defenderte antes de que el daño sea grande. Esas huellas, hermanos, a veces tienen patas. A veces tienen alas. A veces se arrastran por el suelo de tu cuarto en la madrugada, los 4 insectos. Insecto N grados 1, las moscas. El primer insecto es el más común, el más ignorado y el más antiguamente documentado en la Sagrada Escritura como signo del reino de las tinieblas. Son las moscas. Pero no cualquier mosca. No la mosca que entra cuando dejas la ventana abierta en la cocina. No la que aparece con la fruta madura. Esas moscas tienen explicación, son naturaleza, son parte del orden creado por Dios y no deben asustar a nadie. Las moscas que deben alertarte son otras. Las que aparecen sin fuente visible. Las que se concentran siempre en el mismo punto: la cama matrimonial, el espejo del cuarto, una imagen sagrada. Las que no salen cuando abres la ventana. Las que regresan exactamente al mismo lugar después de que las matas. Las que aparecen en invierno, cuando no debería haber ninguna. ¿Por qué las moscas? Abran conmigo el segundo libro de los Reyes, capítulo 1. Ahí la palabra de Dios nos habla del rey Ocosías, que al caer gravemente herido consultó a un dios falso llamado Baal-Zebú. Ese nombre, hermanos, en hebreo antiguo significa literalmente, Señor de las moscas. Así se llamaba el príncipe de las tinieblas en los textos sagrados. Y ese mismo nombre reaparece siglos después en los labios de nuestro Señor Jesucristo, cuando los fariseos lo acusan de expulsar demonios por el poder de Belcebú. Cristo no inventa el nombre. Lo confirma. Las moscas invadieron las casas egipcias pero no entraron en la tierra de Gosén, donde habitaban los hijos de Israel. Éxodo 8. Las moscas distinguían entre los hogares cubiertos por Dios y los hogares descubiertos. Esa misma distinción opera hoy en tus habitaciones. El padre Gabriel Amort,
exorcista oficial del Vaticano durante casi 30 años, documentó en su libro Un exorcista cuenta su historia casos en que enjambres de moscas aparecían en habitaciones completamente selladas, sin fuente biológica posible. Y escribió algo que no he podido olvidar: esas moscas desaparecían exactamente en el momento en que se rociaba agua bendita. No disminuían. Desaparecían. Lucía, la mujer que me buscó en la sacristía, tenía moscas sobre la almohada de su esposo cada madrugada. 2 fumigadores. 0 explicación. Hasta que le hice una pregunta que aprendí a hacer después de años de ministerio: ¿han recibido algún objeto de regalo de alguien con quien hayan tenido un conflicto serio? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Asintió lentamente. Y de ahí llegamos al segundo insecto. Insecto N grados 2, las cucarachas. El segundo insecto no entra por ventanas, no entra por puertas. El segundo insecto aparece porque algo entró primero. Algo que quizá tú mismo, sin saberlo, llevaste a tu casa. Algo que te regalaron con una sonrisa. Las cucarachas que me reportan las familias no aparecen en la cocina. Aparecen en el altar. Alrededor de la imagen sagrada. Formando un círculo en torno a los pies de la Virgen. Y cuando eso ocurre, hermanos, no es un problema de fumigación. Es una señal de guerra. Las criaturas que se arrastran por la tierra son impuras. Levítico 11, 41-42. Santa Hildegarda de Bingen, doctora de la Iglesia, escribió en sus visiones místicas que las criaturas rastreras tienen afinidad natural con lo oscuro, con lo que huye de la luz, con lo que busca los rincones. Y que cuando aparecen en el espacio sagrado del hogar, es señal de que algo impuro se ha instalado en él. Una familia devota de México me llamó con este exacto patrón. Rosario de los miércoles, misa dominical, padre ingeniero que revisó hasta el último rincón de la casa. Las cucarachas solo aparecían en 2 lugares, alrededor del altar de la Virgen de Guadalupe y en el cuarto del hijo de 6 años. Cuando llegué a esa casa, encontré detrás de la imagen de la Virgen un objeto que no era el que parecía ser. Un supuesto regalo piadoso que ocultaba algo entre sus pliegues. Algo que alguien había puesto ahí con intención. Retiramos el objeto. Bendijimos la casa. Esa misma noche no apareció una sola cucaracha. Y no volvieron. Por eso el Padre Pío enseñaba con tanta insistencia a no aceptar objetos religiosos de personas en las que no se confía plenamente. El enemigo necesita una puerta, decía. Y la puerta más usada es la que abrimos nosotros mismos, sin saberlo, pero hay un tercer insecto. Y este, hermanos, es el que está detrás de algo que muchos de ustedes han vivido o han escuchado: la parálisis del sueño. Insecto N grados 3. Las arañas negras. Las arañas en sí mismas no son señal de nada malo. Son criaturas de Dios como cualquier otra. Pero hay un tipo específico de aparición que me reportan semana a semana en el confesionario y en mis correos pastorales: arañas negras, medianas o grandes, que aparecen en las ventanas del cuarto en la madrugada, siempre entre la 1 y las 4 de la mañana, siempre cuando la persona está entre el sueño y la vigilia. Y esa persona, hermanos, siente que no puede moverse. Que algo la aplasta. Que hay una presencia en el cuarto que no debería estar ahí. La medicina llama a eso parálisis del sueño. Y en muchos casos sí lo es, un fenómeno neurológico completamente explicable. Pero en algunos casos, hay un patrón que no encaja con la neurología. El Padre Pío conocía ese patrón. Sus compañeros de convento documentaron noches enteras en que lo escuchaban luchar contra algo invisible. Él mismo describió a su director espiritual la sensación de un peso que lo aplastaba durante la oración nocturna. Y lo que el Padre Pío hacía en esos momentos es exactamente lo que yo les voy a enseñar al final de este mensaje. No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 41 minutos y 10 segundos.
La señal de las arañas negras en las ventanas de madrugada se intensifica cuando hay un periodo de descuido sacramental, meses sin confesión, comunión recibida en estado de pecado grave, alejamiento de la oración regular. El enemigo aprovecha los huecos. Una mujer de Madrid me escribió hace meses describiendo exactamente este patrón: arañas en las ventanas, parálisis nocturna, sensación de ser observada. Le pregunté cuándo fue su última confesión. Respondió: 3 años. 3 años de puerta entreabierta y el cuarto insecto, hermanos. El cuarto es el que más me ha estremecido en años de ministerio. Porque no aparece al azar. Aparece formando una figura. Y cuando les diga qué figura es, van a entender por qué no he podido olvidarla. Insecto N grados 4, el alacrán. En casi todas las culturas de nuestra América, el alacrán es símbolo de muerte, de veneno, de lo que mata en silencio. No es casualidad. Ese instinto cultural tiene raíces espirituales antiquísimas. Nuestro Señor Jesucristo lo dice con total claridad en el Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 19, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. El alacrán está en la palabra de Dios como símbolo directo del poder que Cristo nos da autoridad para vencer. Pero para que Cristo te dé esa potestad, tienes que estar en comunión con Él. Y es ahí donde el alacrán se convierte en señal de alarma. Los casos que más me han perturbado son aquellos en que el alacrán aparece en lugares donde no debería haber ninguno. Un departamento en el 5º piso de un edificio en Ciudad de México. Sin grietas. Sin jardín cercano. Y aún así, una noche, un alacrán en el centro exacto de la cama matrimonial. O peor, en el caso que les mencioné al inicio, cuando llegué a la casa de aquella familia y me mostraron el plano de donde habían aparecido los 4 insectos en los meses anteriores, los 4 puntos formaban una figura. Una figura que los estudiosos del esoterismo reconocen inmediatamente. Una figura que en el contexto de la guerra espiritual significa: esta casa ha sido marcada. No voy a describir la figura en detalle porque no quiero que nadie la replique accidentalmente. Lo que quiero que entiendan es esto: cuando el enemigo quiere marcar un hogar, a veces lo hace con señales físicas. Y cuando esas señales se repiten en patrón, es urgente actuar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. La respuesta del Padre Pío ante cualquier señal de ataque era siempre la misma: confesión, comunión, y una petición específica a la Santísima Trinidad. No el pánico. No la parálisis. La acción sacramental inmediata. Hermanos, hemos hablado de 4 señales que el enemigo puede usar en nuestros hogares. Primero, las moscas anómalas, sin fuente, concentradas en el mismo punto. Señal bíblica antiquísima documentada desde el Éxodo. Segundo, las cucarachas que aparecen en el altar o el espacio sagrado, generalmente asociadas a un objeto que entró en casa con una intención oscura. Tercero, las arañas negras de madrugada, ligadas a la parálisis del sueño y al descuido sacramental prolongado. Cuarto, el alacrán en lugares imposibles, la señal más seria de todas, que indica que la casa ha sido marcada de forma deliberada. Quiero repetirlo con claridad: no toda mosca es brujería. No todo insecto es señal espiritual. Lo que tienen que observar es el patrón. La concentración. La repetición. La coincidencia con otros síntomas: rotura del sueño, conflictos familiares sin explicación, niños con pesadillas, sensación de presencia, olores que nadie más nota. Cuando aparecen varios de estos signos juntos, hermanos, no es tiempo de fumigar. Es tiempo de rezar, de confesarse y de llamar al párroco para que bendiga la casa. Ahora quiero rezar contigo. Donde estés. En tu cuarto, en tu sala, en el coche. Pon una mano sobre tu corazón. Si puedes arrodillarte, hazlo. Cruz oración. Señor mío Jesucristo.
Hoy vengo a ti no con palabras perfectas, sino con el corazón partido. Vengo a ti porque hay cosas en mi casa, en mi familia, en mi vida que yo solo no puedo resolver. Tú que eres el mismo ayer, hoy y siempre, ven a mi hogar esta noche. Entra en cada cuarto. Entra en cada rincón que yo no he sabido proteger. Entra en cada silencio que el enemigo ha querido llenar con su presencia. Padre Pío, tú que conociste la batalla espiritual como pocos, tú que nunca cediste ante el enemigo, intercede hoy por mi familia. Pide al Señor que selle con su sangre preciosa cada puerta de mi hogar. Que ninguna fuerza del mal encuentre entrada. Que ninguna señal del enemigo tenga lugar en donde yo habito. Y a ti, Señor, te entrego hoy lo que cargo, el hijo que se alejó de la fe, el matrimonio que siento frío, el peso del pasado que no termina de irse, el miedo a la muerte que a veces me despierta de madrugada. Todo eso te lo pongo a ti en las manos. Porque tú eres más grande que cualquier fuerza del mal. Y yo confío en ti. Amén. Hermanos, antes de que cierren este vídeo, les pido 3 cosas. La primera, escribe ahora mismo en los comentarios, Padre Pío, intercede por mi hogar. Esas palabras no son magia, son fe. Son tu declaración de que hoy elegiste el lado de la luz. La segunda, comparte este vídeo con alguien que lo necesite esta noche. Esa hermana que lleva meses hablando de moscas y nadie le cree. Ese familiar que se ríe de estas cosas porque todavía no ha entendido que quien no cree en la guerra espiritual es precisamente quien menos se defiende en ella. La tercera, suscríbete al canal y activa la campanita. No para mí, sino para que cada oración de liberación, cada enseñanza de protección espiritual, cada mensaje de paz llegue directamente a ti, sin que el algoritmo decida cuando recibes lo que tu alma necesita. Yo estaré aquí, semana a semana, con la palabra de Dios en una mano y la experiencia pastoral en la otra. Que Dios bendiga tu hogar, tu familia y cada persona que duerme bajo tu techo esta noche. Nos vemos en el próximo vídeo.